Bueno, pues la situación en Canarias no termina de mejorar en el tema del COVID. Hoy van, aunque todavía no es oficial, pero por lo que nosotros sabemos, va a llegar en torno a los 365 casos en toda Canarias. Tenerife sigue en cifras altísimas, en este caso casi 200, 195 si no me equivoco. Canarias, la Gran Canaria también más de 100, ciento y tanto. Y Lanzarote está en la parte baja con cinco nuevos contagiados, lo que nos sitúa en una proporción a 7 días pues por debajo de los 25 casos. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes. Mira, mala noticia para ustedes, ¿no? Como dice el gran Wyoming, ya le hemos contado la noticia, ahora le contaremos la verdad. Lo que dice Jorge Col, que es la noticia fría, los datos que acaban de arrojar ahora aquí los servicios de emergencia, los contagios. Lo dije bien porque lo dije de memoria. No, te has equivocado en dos, pero no pasa nada, es lo habitual, lo raro sería que lo dijera bien. Pero lo cierto es que hay como 360, casi 360 contagios en toda Canarias, hay que contar como archipiélago. Creo que la canción aquella de Somos Una, sobre el mismo mar, que se llama que es de origen conejero quien escribe la letra, por lo tanto es ridículo e infantil hablar de que en una isla estamos mejor que en la otra, vamos ganando la guerra a Fuerteventura, que Fuerteventura está aquí al lado, porque eso cambiará mañana mismo cambiará y Fuerteventura tendrá 2 o 3, y Lanzarote tendremos otras 30, eso va a ser así, va a ser fluctuante. Pero don Miguel Ángel, si hay algo tiene Canarias distinto al continente, es que somos un territorio precisamente insular, ¿no? Sí, es lo que tiene las islas. Sí. Don Manuel García Deniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Preocupación por ese aumento de casos, sobre todo en la parte joven. Se habla de que la media Lanzarote de los nuevos contagios, siempre un 60% son gente menores de 30 años. Sí, efectivamente, también por el proceso de vacunación. El Lanzarote de la franja que no está vacunada cada vez es mucho menor y cada vez se cierra hacia abajo con mucha más consistencia, con lo que parece lógico que esos contagios prevalezcan en esa zona. Yo creo que en principio debemos estar medianamente satisfechos con el comportamiento que está teniendo el desarrollo del virus en Lanzarote. Se han mejorado la movilidad y aún así no ha habido ese impacto especialmente llamativo. En cambio, pues sí tenemos que ver con mucha más preocupación lo que está pasando por una parte en Tenerife, donde se rondan los 200 casos diarios casi todos los días, y también Gran Canaria, que aún sin llegar a las cantidades de Tenerife, sí está experimentando una subida consolidada día tras día. Estuvo sobre 50 y ya va hoy por 129, con lo que parece que es un fenómeno general, en donde precisamente el cierre de los colegios, la mayor actividad de la gente joven está haciendo que prevalezca un mayor número de casos, y también el riesgo de que pueda instalarse en las islas, como ya ha hecho en Portugal, en el Reino Unido y demás, pues la variante india, que es mucho más contagiosa, ¿no? Cuando se lleva ya un 9% de lo que se está detectando en Canarias, ya se calcula que tiene que ver con la variante india. Que no la mayoría todavía, sí, que ese es el riesgo. Con respecto a lo de la juventud y bueno, y a las vacunas sobre todo, ¿no? Porque aquí nos atamos constantemente y está bien que se haga, sobre todo porque las instituciones oficiales tienen que hacerlo, de la gente que está vacunada, mucha gente que está vacunada. En realidad es un dato positivo y negativo al mismo tiempo, porque precisamente el contraste, es decir, si hay tanta gente vacunada, el hecho de que haya tantos contagios es todavía más alarmante. Deberían haber muchos menos porque hay mucha gente vacunada. Y luego otra cosa, que aparece hoy en toda la prensa, al menos la prensa nacional que he visto yo por ahí, que es que en sitios como Israel, que también presumía hasta otro día ser uno de los países referentes en cuanto al control de los contagios, se están contagiando, se están dando muchos contagios, y en Valencia también se ha dado un caso, se están dando casos de contagio entre personas que ya tienen la vacuna completa. Es decir, que también esto hay que tenerlo en cuenta, y ya hoy se está hablando en toda la prensa nacional de esta singularidad, más que llamativa, ¿no? Porque igual creíamos que estamos ya totalmente fuera de riesgo, pero no va a ser así. Bueno, en cualquier caso, la otra imagen de contraste de Lanzarote y de toda Canarias es que estamos viendo ahora en directo. Tenemos imágenes, bueno, de la zona de la marina de Arrecife, de esa marina que cada vez se está utilizando más para hacer eventos deportivos, natación, en fin. Aquí estamos viendo ahora, está el tiempo magnífico, está el tiempo del noreste, no hay mucho viento, aunque sopla, pero no mucho. Y son esos días magníficos que yo recuerdo, por lo menos para mí, de cuando uno era joven y también se podía estar pues bañando aquí mismo en esta zona donde lo están haciendo ahora estos lanzaroteños, ¿no?
Y bueno, pues contrasta Manolo con todo este tema de la pandemia, ¿no? Es como la noche y el día. Hombre, evidentemente hay muchas cosas que coinciden en el tiempo. El hecho de que sea verano. Prefiero esta imagen que una imagen de normalidad, es ¿no? compatible con el hecho de que haya una pandemia. Yo sí creo que hemos alcanzado mayores cotas de normalidad. Y eso es así. O sea, yo acabo de llegar de Madrid hace un rato, estaba allí unos días. Y a pesar de que la gente va con mascarilla por la calle y demás, ves y eso que es de las zonas en las que mayor número de casos hay, pero se vive con cierta normalidad. La gente ya ha empezado a interiorizar lo que es el peligro y ve como ventaja el hecho que se vaya mejorando. El avión venía completamente lleno de peninsulares, fundamentalmente, yo no conocía a casi nadie, y eso significa que la gente se está moviendo y que va a ser posiblemente, valga la redundancia, que se reactive la economía. No sé si usted coincide en lo que algunos científicos hablan de que efectivamente, siendo la situación, ellos decían que no quieren ser frívolos, pero siendo la situación pues realmente complicada porque por el tema de la contagio en la juventud, no se puede comparar, por poner un ejemplo, 400 casos diarios en Canarias hoy, a día de hoy, que 400 casos en Canarias diarios hace 3 meses. ¿Por qué? Porque dice que eso tendrían que ahora corregir los semáforos o corregir los niveles, porque ahora mismo 400 personas, que puede parecer muy grave, y lo puede ser, lo cierto es que el 60% de esos contagios son de gente de menos de 30 años. Hace 3 o 4 meses era al revés. El 60% eran de personas de más de 60. Lo cual la gravedad, porque sobre todo donde está el problema es la tensión que pueda originar en los hospitales, pues ahora es mucho menor. Por ejemplo, en Lanzarote ahora mismo no hay ningún ingresado por COVID-19. Bueno, no te voy a llevar la contraria, Jorge, no estoy de acuerdo, pero no te voy a llevar la contraria para no ¿Es lo mismo crear ahora? más debate. No, es peor. Pero déjame decir solamente una cosa. Ya, vamos a dejar aparte un momentito la atención sanitaria, que podemos hablar en otro momento, y seguramente la semana que viene vamos a hablar largo y tendido de todo eso. Pero ejemplo, Miguel Ángel, conteste usted la pregunta que yo le hago. ¿Qué pregunta? Los científicos que ¿Qué defienden... científico? Yo no conozco ninguno que haya dicho eso. Científico, Tú lo dices, pero... usted no conoce porque usted no ve usted todo. es como el comité técnico de Pedro Sánchez, que se lo inventa, pero yo he oído es que no lo he leído. Mira que me leo toda la prensa. Comentarios en las radios, sobre todo a nivel del Estado, digamos el nombre de uno. que hablan, son médicos que hablan de que dice que efectivamente, siendo preocupante la situación, no tiene nada que ver la situación de 400 personas, por ejemplo, pusieron el ejemplo, diario en Madrid, o 4.000 o 5.000, que puede ser en Madrid diario, ahora con 4.000 o 5.000 de hace yo no he escuchado esa versión del doctor. Bueno, ¿pero qué opina usted? A ver, sinceramente. Mira, es lo mismo. Hay regiones, no, ya se lo dije antes, vale. Creo que es al revés. Pues se queda sin turno. Don Manuel, ¿usted cree que es lo mismo? Yo no creo, sinceramente, que sea lo mismo. Y ni creo que cuando se refieren a lo alarmante de la situación la estén comparando con la anterior, sino que están hablando específicamente de la facilidad de propagación. O sea, estamos ante una variante con mucha capacidad de contagiedad, con lo que va a expandirse con suma facilidad. Por eso es importantísimo controlar esos casos. O sea, no podemos decir, mira, como ya no se están produciendo muertes ni ingresos, vamos a dejar que se expanda. ¿Por qué? Porque si usted no le pone unos cercos a esa ampliación, pues posiblemente dentro de un mes tengamos a toda la población contagiada con esa vacuna. Y eso sí va a dar ingresos y algunas muertes. Pero por otra parte es verdad que con los mismos números de contagiados hace 6 meses teníamos ingresados y muertos. Ahora no es así, lo que no significa que no pueda haberlo, que no pueda haber ingresado, que no pueda haber muertos, pero la incidencia no es. El peligro hoy no es tan de muerte inmediata, sino de irrigación de la enfermedad. Bueno, mira, ¿y qué quería usted decir? Positivo. Ahora ya diga usted lo que le da la gana, porque como siempre usted yo le pregunto por agua y usted contesta por petróleo. Lo que no voy a decir es lo que usted quiera que diga, sobre todo si no lo comparte. No, yo lo que quiero es que opine, no que diga lo que yo quiero. Mire, es verdad que ahora, aparte que se están de momento y hasta nuevo aviso produciendo
teniendo menos ingresos hospitalarios, ya la atención es mucho más efectiva. Solo faltaba que un año y pico después ya se conoce al bicho y ya se sabe cómo actuar, ¿no? Los protocolos ya están establecidos. Todo esto es obviamente positivo. Yo le digo que yo he pasado recientemente por el hospital y esto ya lo comentan los propios profesionales. Y otra cosa, simplemente, que es que ya hay, que aparece ahora mismo en las portadas de los diarios nacionales, ya hay comunidades autónomas o presidentes de comunidades autónomas que están pidiendo, por ejemplo, es anecdótico, el regreso a lo del uso de la mascarilla. Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo digo que lo están pidiendo algunas comunidades autónomas. Cataluña. No, y otra más en la meseta castellana, no recuerdo cuál. Castilla-La Mancha también puede. Entonces, ¿esto qué significa también? Aparte que se puede pensar que Pedro Sánchez hizo aquella, hace un año justo, por cierto, Pedro Sánchez dijo que el virus estaba superado, eso está grabado. En verano de hace un año dijo que estaba ya, habíamos vencido la guerra al coronavirus, y es el presidente, no es un mindundi que va por la esquina. Y también hizo coincidirlo, quitarse las mascarillas en exterior, que afortunadamente casi nadie le está haciendo caso, por lo que veo en la calle. Pues lo hizo coincidir, digo, con los dichosos insultos, indultos. Pues yo creo que sí le están haciendo caso. Hombre, porque yo también, y lo que está haciendo la gente es ponerse la mascarilla cuando cree que puede haber algún tipo de que no puede mantener la distancia y por la lata está quitando o poniéndosela, se la Yo pone. creo que esa matización que está haciendo Jorge es importante y también coincido con el planteamiento que está haciendo Miguel en este momento, Miguel Ángel, en que hay mucha gente que es reacia. Pero yo creo que precisamente por eso tiene más validez el hecho de comunicar que se puede ir sin mascarilla en aquellos sitios en los que no hay aglomeraciones y en zonas del exterior donde se ha visto que el impacto. Vale, exacto, eso te da a ti la oportunidad, por ejemplo, usted va a caminar, está solo, pues hasta ahora, por ley, usted tenía que llevarla aunque estuviera solo. Claro. Entonces, eso sí creo que es posible. Y que la gente está respondiendo con madurez. En Madrid, por ejemplo, donde raro es que no se aglomere usted porque hay un montón de gente allí, ¿no? Y la mayoría van con mascarilla. La mayoría van con mascarilla, pero después ve usted va al retiro y ve a la gente paseando por ahí, a lo mejor sin mascarilla. Y esa misma gente llega a la calle o llega a la guagua o llega al metro y van todos con su mascarilla. A mí me está ocurriendo lo contrario. Yo antes, cuando era obligatorio llevar la mascarilla, se me olvidaba un montón de veces llevarla. Y ahora se me olvida quitármela cuando puedo ir sin mascarilla. Es lo que se llaman hábitos. Bueno, pues ya veremos. Pero lo cierto es que la población diana en la isla de Lanzarote, de la isla en Canarias, ha crecido porque ahora se han incluido como ciudadanos a vacunar los niños a partir de los 12 años hasta los 15. Son 200.000 personas más en Canarias. Ya en La Gomera, por ejemplo, están llamando ya de forma generalizada a vacunarse a todas las personas mayores de 16 años. En Lanzarote yo creo, bueno, ya está... Hoy una chica que vino por aquí de 19 años ya tenía las dos dosis. Estaba rápido, entonces. Es verdad que con 21 días de diferencia ya se la ponen, pero ya son muchos. Los teenagers, la gente de 17, 18, 19 años que tienen vacunas en Lanzarote. Con esa proporción usted dice, entonces, ¿quiénes son ya los que no están vacunados? Ante esa realidad hay que aceptar que evidentemente los riesgos son mucho menores y es mucho menor también la percepción de riesgo que tiene usted si con las dos vacunas se va de vacaciones. Que puede pasar, de que todavía contagia, claro. Es imprevisible lo que puedan pasar con las nuevas variantes. Eso es verdad y los científicos eso lo tienen que poner sobre la mesa, eso es evidente. Bueno, ayer tuvimos aquí precisamente al jefe de la unidad de medicina intensiva, creo que se llama el departamento, ¿no? Sí. La UCI, para conocerlo, ¿no? Ellos le llaman la UMI, la unidad de medicina intensiva, pero se le conoce también con la unidad de cuidados intensivos. Bueno, y él efectivamente estaba un poco desolado viendo cómo sigue incrementándose precisamente los casos en Canarias y en España, ¿no? Y hablaba precisamente de esa falsa, ¿cómo le llaman? Sensación de seguridad. Falsa confianza. Sensación de falsa seguridad. Sí, que tenemos porque evidentemente, porque el propio Estado ha dicho un poco, como también decía Miguel Ángel, en fin, que ya estamos en la fase final, que ya prácticamente solo se están contagiando los niños, los jóvenes, y que de los jóvenes que se contagian, pues muy poco terminan en el hospital. Y siendo verdad todo eso, que es verdad, porque es verdad, es lo que dice un poco lo que tú decías antes, Manolo, dice que no podemos tirar las campanas al vuelo porque las variantes están surgiendo nuevas, no se sabe todavía
a qué nivel, porque ahora de momento los que son más contagiosas, no están siendo más graves. Hasta Fernando Simón se ha bajado del burro esta semana y ha dicho... Pues eso es difícil. Sí, no, pues, estaba medio desaparecido en combate, lo tenía Pedro apartado un poquito a un lado, y ahora está diciendo precisamente, está haciendo llamadas a la prevención y al hecho, sobre todo a la juventud, de que la guerra no solamente no está ganada, como había dicho hace un año el presidente, sino que todavía tiene una incidencia tremenda y está creciendo, y están hablando ya de la quinta ola, además. Bueno, todo esto tiene en Canarias una repercusión realmente catastrófica. ¿Por qué? Porque evidentemente con estos datos que estamos teniendo, de cara a Europa, Manolo, la cuestión se está complicando mucho. Ayer una agencia de noticias daba la noticia, para la redundancia, en este caso de que se estaban disparando las reservas del turismo británico en Canarias. Pues son mentiras. Es mentira, simplemente porque... Ahí me extrañaba muchísimo. Porque hemos hablado aquí con varios directores, pero me ha interesado también a nivel de Canarias, con gente relacionada con el sector de Promotur o con el departamento de Promotur, y dice que por desgracia no es así. Es que hay que ver cuál es la realidad de cada país, que no estamos ante un fenómeno local que podría estar muy condicionado por la percepción que se tuviera desde fuera, sino que somos nosotros los que a veces no tenemos una percepción real de lo que está pasando con ese mismo problema en los países de origen de los turistas. Y en el caso del Reino Unido es muy significativo el desarrollo de la variante Delta, el nivel de contagio que tiene y las restricciones que están poniendo su país. Ya no es que no quieran venir, ya no es que nosotros no estemos dispuestos a dejarles entrar sin la mínima protección, sino que su propio país no los va a dejar salir o les va a poner una serie de condicionantes que va a ser les va a desanimar a la hora de venir a Canarias. No, y el problema es que ahora estamos en ámbar. El semáforo de Europa está Canarias en ámbar. No, Canarias tiene que estar ya en rojo. Y el problema es, lo que tú estás diciendo, es que si seguimos así, pues lo más probable es que nos pongan en rojo. Y entonces ya sí que va a ser casi imposible. Canarias estamos y esto sí que va a ser un palo, porque aunque no se había mucha esperanza de que el verano fuera muy bueno, pero sí es verdad que se esperaba, sobre todo en el mes de julio y agosto, parte de septiembre, una ocupación de los que abrieran, pues de un 60, 70%, y va a ser muy complicado. Sí, lo normal hubiese sido eso, porque parecía que todo iba en ese sentido, y lo que estamos viendo en aquellos mercados en los que sí se permite esa posibilidad de viajar, que están respondiendo. O sea, en el caso del mercado interno yo creo que hay una respuesta importante del peninsular, porque Canarias es quizá el mejor viaje que se le presenta fuera de la península. Y mucha gente de la que está viniendo ahora a Lanzarote de la península no ha venido nunca. Muchos son repetidores, que a lo mejor venían primero 2 días. Sí, pero hay muchos nuevos. Sí. Hay muchos nuevos porque además creen que Canarias tiene, aunque Miguel Ángel cree que no es así, pero ellos tienen todavía la visión de que esto es un paraíso, Miguel Ángel. La noticia como la que tú acabas de decir, que salía ayer publicada en algunos medios, hasta tuve que mirar el calendario, igual estamos en 28 de diciembre. Hoy lo desmiente pero Canarias. Es una manía, no, pero yo lo entiendo, incluso puedo ver la buena intención. No creo que haya intención de engañar. Cayeron aquí muchos digitales de Lanzarote. Casi todos. Cayeron pero mira, con esta medida. Pero déjame decir que... Es verdad que Lanzarote, efectivamente yo cuando lo vi, como no me lo creí como Miguel Ángel, llamé a los gestores. Es aquello de confundir, yo de hecho creí que la noticia la firmaba Jorge Cor. Es aquello de confundir todo el rato el deseo con la realidad, que el deseo pues, es muy noble. Todos deseamos que la vuelta a la normalidad, pero luego la realidad usted tampoco. Yo más que usted. Pues estoy cansado de escuchar las mentiras de Jorge Gol, pero lo que sí quiero decir es que esto, mira, tú hablabas antes de la sensación de falsa seguridad, pues esta es la sensación de falsa esperanza, ¿no? De mandar una esperanza a la población que realmente no vale para nada, porque luego el costalazo es peor, más dura será siempre la caída. Y cuando luego vemos los datos reales, cuando luego al día siguiente tengo el periodo que tú estás diciendo que ayer publicaba esa noticia y hoy lo desmiente, pues eso es peor todavía que... Mira aquí, la puede leer, ¿no? La reserva de extranjeros para el verano sigue estancada y el sector se muestra pesimista. En contrario a la noticia de ayer, que realmente hay que tener muy cuidado, hablaba de que se incrementaba un 21%. Al final, ¿para qué sirve? Pero no, porque es que a veces dicen, el 21% de las reservas que se están haciendo son de ingleses. Como una buena noticia, es decir, de todo la reserva, el 21%. Pero claro, eso no dice nada en sí mismo. Es negativo. Eso es negativo porque si después se cierra, precisamente desaparece ese 21% de la reserva. Hombre, si usted analiza más profundamente esos movimientos que se hacen en Internet, usted lo que ve es una ansia de ese público tradicional de volver. Y eso es positivo. Ahora bien, si usted lo que se cree es que va a hacer caja con eso, sin que vengan, pues ya es más difícil de entender, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad que está el sector turístico. Mañana vamos a intentar tener precisamente aquí en esta mesa a un representante del sector turístico para que, en fin, nos muestre sus preocupaciones y también su percepción de cómo va a estar el verano. Han vuelto los ladrones del cable, en este caso del cable de cobre eléctrico. No de la zona de Playa del Cable, ¿no? Que han robado pues casi 2 kilómetros de cable en la zona de Costa Teguise. Lo hacen por la noche, según me contaba uno que sabe un poco de esto, que es electricista. Lo que hacen es que por la mañana o por la tarde, cuando hay poca gente o muy temprano, cortan los cables. Primero los cortan y después por la noche, vete dando ideas, hijo, porque lo cortan porque saben que no hay luz. Por la mañana, es decir, cuando es de día no están conectadas la luz. ¿Y qué hacen? Lo cortan por la mañana cuando no hay luz y por la noche, cuando está todo el mundo descansando en sus casitas tranquilamente, pues ellos trabajan y empiezan... Con un coche, un agujero en medio, sí. Ella se ha visto en algunos documentales cómo es el proceso. Pero es increíble porque lo tienen que hacer muy rápido, porque para llevar dos kilómetros de cable... No son unos piernas, está todo muy estudiado. Yo lo que sé es porque esta gente que trabajan tan bien cuando roban no se dedican a trabajar. Seguramente no se lo pagan, se lo pagan también. A mí lo que se me sorprende, o sea, vamos a ver, cuando usted hace una cosa por primera vez y no lo sorprende nadie, para mí, oye, estamos ante una persona inteligente que ha sorprendido a todo el mundo. Cuando ya se repite muchas veces, ya me empiezo a plantear si no tiene que haber alguien pendiente de que ese tipo de hechos se produzca para causar el máximo daño a esas personas que están agrediendo los bienes públicos. Y lo digo porque si realmente funciona, como usted dice, que van por la tarde, cortan el cable... Eso es lo que creen. Yo lo que digo es... ¿Qué hacen aquellas autoridades cuando su paseo, el paseo de Teguise o el paseo de Arrecife, son las 7 de la tarde y está en absoluta oscuridad? ¿Eso lo ven con normalidad? ¿No ven que una de las opciones es precisamente que alguien esté manipulando eso? ¿No ven, por otra parte, que no puede estar esa zona de máximo uso sin luz? Yo ya, vamos a ver, ladrones los ha habido siempre, personas que consideran mucho, porque la verdad es lo que usted dice, o sea, hay gente que yo digo, mire, ¿no te saldría más rentable dedicarte a trabajar un poquito todos los días? Pero esa gente siempre ha existido. Lo raro es que no hay una respuesta contundente por parte de la administración. De todas formas, la falta de luz o la escasez de luz o la mala iluminación de ambas zonas, tanto el paseo de Costa Teguise como el de aquí, el de Arrecife, yo lo frecuento de noche sobre todo, es un clásico, me refiero a la crítica precisamente ciudadana, aparte de este caso concreto del robo del cable y tal, pero es un clásico ya de hace ya años, es decir, tanto en Costa Teguise como aquí, la falta o la mala iluminación que no dura 2 o 3 días, 2 o 3 noches, puede durar igual meses. Ahora el problema grave que tiene el tiempo. En Teguise, que son 2 kilómetros, es que encima la administración pública no te permite, pues sobre la marcha, reponerlo. Tienes que sacarlo a concurso para poner ahora todo, y todo esto pues va a provocar, como bien dice Manolo, que esté un paseo, pues a lo mejor un mes y en pleno verano va a estar apagado, que eso da una sensación de inseguridad total y absoluta. Vamos a ver, porque tengo que agradecerle en este caso al teniente alcalde de Teguise, a Eño Robaina, que haya intervenido, y también en este caso creo que fue el responsable de obras, el señor Herbón de Arrecife. Así han quedado algunas de las farolas que iluminan la avenida marítima de Arrecife a su paso por el parque temático y la zona del reducto, sin cableado. Los ladrones de este material valioso en el sector de la construcción han vuelto a actuar, de hecho, en doble ocasión, pues ayer volvían a apropiarse de más hilo de cobre. Han detectado que nos habían llevado pues más de 300 metros de cable aproximadamente, 250-300 metros de cable, de alumbrado, cable de 1x95, cable que es totalmente... 100% pues de cobre. Ese cable en el mercado tiene un valor importante y por eso se lo han llevado. Hoy por la mañana volvieron otra vez los electricistas para revisar y hemos detectado también que a lo largo de esta tarde-noche pues se han llevado también como otros 40 metros. Pero es que no solo es Arrecife donde se roba cable. En Costa Teguise los ladrones se apropiaban de hasta 2000 metros de cobre, dejando sin luz toda la avenida marítima desde la Casa del Rey hasta Playa Bastián. El departamento de electricidad del Ayuntamiento de Teguise, que las calles estaban apagadas en Costa Teguise porque estaba faltando el cable y estaban robando el cable. Entonces ayer mismo por la mañana me puse hilo directo pues con el ingeniero municipal y me dijeron que habían robado casi 2 kilómetros de cable. Sobre la marcha llamé al alcalde pues para intentar de sacar una nota de prensa
y intentar decirles a los vecinos, sobre todo vecinos de Teguise, del municipio de Teguise y sobre todo de la isla de Lanzarote, que están volviendo otra vez a las andadas, pues eso, los amigos de lo ajeno, de robar ese tipo de cobre. Pero ya no solamente es coger a quien roba, porque quien roba probablemente lo hará pues para ganarse 20 o 30 euros. Ya la Guardia Civil y la Policía Local de Teguise van a ir directamente a esas chatarras donde compran ese cobre para intentar de investigar quién es el que está comprando. Tanto en Arrecife como en Costa Teguise, los equipos de técnicos municipales ya están trabajando en reponer los equipos y tratar de que vuelva la luz a estas zonas lo antes posible. Bueno, pues vamos a ver si los amigos de los ajenos, oiga, pues descansan un poco, estamos en verano y dejan tranquilos las farolas para que haya luz, que para eso se hicieron. Eso es material encima, dinero de todos nosotros, es dinero público y por lo tanto espero que la Guardia Civil y la Policía Municipal, tanto en Arrecife como en Teguise y en otras zonas que seguramente estarán ya planeando robar, pues estén atentos. Hubo una época, bueno, no estoy hablando de 2 kilómetros, llegaron, yo recuerdo principios de los años 2000, que eran continuamente, y llegaban a robar en una semana, pues 4, 5, 6 kilómetros de cable de muchas zonas de la isla, ¿no? Bueno, hay cosecha de vino, Manolo. Yo sé que a usted le gusta moderadamente el vino y sobre todo si es de Lanzarote, y creo que ya tenemos una muy buena cosecha para este año. Sí, hombre, yo creo que raro es el año que no hay una buena cosecha en... Me refiero a la cosecha que en Lanzarote, sí, la de este año. La de este año. Bueno, la que se abre este año. Sí, la que se empieza a beber este año. No la que se va a recoger, que esa todavía no sabemos. Habrá que esperar un año para saber. Sí, yo creo que en Lanzarote la industria del vino ha tenido un crecimiento exponencial en estos años, no solo en el número de bodegas, sino en la calidad y la profesionalidad del sector. Y eso, además de que el producto es bueno, la singularidad de la tierra de Lanzarote y la climatología ayudan, o el clima, ayudan a entender que, salvo raras excepciones, año tras año estamos teniendo cosechas realmente buenas. Bueno, a Miguel no le pregunto por qué usted bebe preparando ya la vendimia de este año, que va a ser más o menos aceptable. No ha habido grandes... No estamos hablando no de la vendimia, estamos hablando de la... ¿Y la vendimia tiene que ver con el vino? Sí, pero lo que estoy preguntando yo es que van a sacar la cosecha del 2020 que se vende en el 2021. Sí, muy bien. Pero quiero decir... Y es muy buena. Sí. ¿Usted la ha probado? Pero eso es... Yo he probado del vino lanzaroteño prácticamente todas las principales marcas, que además están teniendo, como usted sabe perfectamente, pero pues esto es tan viejo como cuando el Mar Muerto, que decía que él estaba enfermo, fíjate si viene de antiguo. Pero la cosecha de aquí de Lanzarote, lo que pasa es que yo sigo viendo, y esto lo vemos cuando vamos a los restaurantes, a mí pasó, por ejemplo, hace apenas una semana en un restaurante muy conocido, en donde, a pesar de esa fama que tiene y de que incluso se supone, se jacta de favorecer el producto canario, luego determinadas marcas de vino canario principales, no desconocidos, principales, pues no lo tenía. No es que no la tuviera ese día, es que no la trabaja. Cosa que bueno, llamativa. Vamos a ir a los representantes, en este caso de la denominación. Sí, denominación de origen, pero ¿cómo se llama? El consejo, que no me salía la palabra, Nereida, que es la que de alguna manera está llevando la parte técnica de la gerente. La pandemia ha afectado al consumo de vino en Lanzarote, como casi todos los sectores. Las bodegas también se veían obligadas a enviar a sus trabajadores a ERTE, llegando a su punto crítico en el mes de febrero, cuando Lanzarote estaba en fase 4. Las etiquetas del Consejo Regulador del Vino apenas eran solicitadas como demostración del escaso embotellamiento. Sin embargo, en junio la situación mejoraba notablemente. Teníamos un inicio de año pues bastante complicado, que cuando vimos el dato de febrero, pues comparábamos con los años anteriores y decíamos qué malo mes de febrero, con una isla en un estado de nivel 4, con una pandemia que no se sabía pues los pasos que iban a llevar, cómo íbamos a llevar el nivel de desescalada en Lanzarote, y la verdad que nos encontramos con un mes de junio pues de los mejores de los últimos años. Entonces, pues bueno, al final ese trabajo que se fue haciendo por las bodegas de intentar mejorar los canales de venta online, seguir intentando mantener los distribuidores que tenían fuera de Canarias, pues
pues dieron los resultados. Y la verdad que es un dato pues bastante optimista. Pese a haber sido una temporada agrícola con lluvia, la cosecha de este 2021 se prevé escasa. La vendimia de este año se prevé que pueda estar en torno al 1,5 millones, 1.600.000 kilos, más o menos. Es un dato que todavía no lo tenemos con certeza, porque aunque es verdad que inicialmente se veía que venía una cosecha regular buena, el mildio y la ceniza pues hizo un poco de daño en estos últimos días, sobre todo la ceniza, porque el mildio fue más en los inicios y la ceniza ahora en esta última temporada. Si no llegan olas de calor muy fuertes, se prevé que la vendimia comience, como suele ser habitual, en la primera semana de agosto. Bueno, pues nos alegramos porque hay que defender lo nuestro, como también el otro día felicitábamos los premios que obtenía, en este caso, la finca de Uga, que era premiado con una super medalla de oro, o gran medalla de oro, y otra con medalla de oro, 2 de sus quesos, y que ayer dábamos como noticia también en los informativos de Lancelot Televisión. Por cierto, que ayer estuvo Ariagona González, que es diputada del Partido Socialista, aquí en Café de Periodistas. Bueno, hablamos un poco de todo. Los diputados, Manolo, del PSOE de Canarias, no solo aquí de Lanzarote, y senadores canarios del PSOE están algo molestos porque un poco se le ha tratado de decir que en fin, que son servilistas. Aquí se lo ocurre. Sí, y que ese ninguneo que los nacionalistas y el Partido Popular han denunciado del gobierno de España con Canarias, con el tema del REF, pues ella decía que realmente no ha habido ningún tipo de ninguneo, que lo que ha habido es una mejora sustancial, pero que efectivamente hay un problema en el REF, en la redacción del REF, que hay que corregirlo y que se va a corregir, que tanto es así que ellos, cuando se presente, pues se votará a favor de esa corrección. Yo creo que se puede intentar decir una cosa para demostrar la contraria. Y yo creo que en esa exposición, ese resumen que yo creo que usted hace muy bien de lo que dijo Ariagona, queda más que patente. O sea, ella reconoce que efectivamente las cosas son como ellos no dicen, pero que ellos no lo dicen porque son quienes son. Ahí ya lo que está diciendo es que los diputados del Partido Socialista son del Partido Socialista. Y si el PSOE, como partido estatal, tiene una visión determinada, a los diputados de las distintas comunidades no les queda más remedio que adherirse o quedarse fuera con su respectiva multa inclusa. Es que hay multa en los partidos políticos para aquellas personas que se salen del discurso general. Y como sí parece también normal, es que los intereses de Canarias no se le pueden imponer al resto del Estado en su conjunto. Y si el partido es estatal, pues ese es el problema que tiene. Lo que sí se puede hacer, y yo creo que en esa medida el Partido Socialista lo está haciendo, es diferenciar lo que es un diputado dentro de una organización estatal de lo que es el gobierno de Canarias, conformado por el Partido Socialista de esta comunidad, donde sí se puede tener una posición distinta, porque lo que se está defendiendo no es los intereses del partido o la visión del partido de esa realidad, sino los intereses de Canarias. Y ese doble juego sí lo está haciendo el Partido Socialista. Ahora bien, los que van en las listas del PSOE a nivel nacional saben que ellos pueden opinar hasta que los manden a callar. Y cuando los mandan a callar tienen dos opciones, o salirse o seguir la línea. Yo tengo un criterio, que lo he dicho muchas veces, en el caso de los senadores y de los diputados, en este caso concreto, puede ser que lo que ellos dicen tengan incluso cierta razón, de que se mejoraba inicialmente la propuesta de 4,5 millones a 12,5 millones. Pero yo, sin querer entrar en profundidades, la única pregunta que le digo, vamos a suponer que no mejoraran, que siguieran perjudicando a Canarias, ¿hubieran votado igual? Hubieran votado igual. El entreguismo... más allá de que en este caso concreto pueden tener parte de razón, o una parte, el 50% por lo menos, de que no es todo, digamos, mentira lo que dicen, que se ha mejorado con respecto a la propuesta inicial que existía, siendo verdad que al mejorar mucho más en la península... Eso es igual que si usted me quita 20 duros y dice, mira, te voy a devolver 10 y tengo que estar contento. Claro. El entreguismo del PSOE
regional canario con respecto al PSOE nacional es absoluto, pero no de ahora, ya viene desde... Hubo algún episodio en la época de Jerónimo Saavedra donde parecía que había cierta autonomía en determinadas cosas, también tenía más personalidad. No vamos a comparar a Jerónimo con los actuales dirigentes, pero es exactamente, se puede equiparar al entreguismo absoluto de los socialistas de Lanzarote con respecto al PSOE regional, que cuando, y la discutimos aquí, la hablamos aquí mucho tiempo, con respecto a la reforma de la ley electoral dichosa, hubo un artículo, siempre lo recuerdo, antológico, en el día de Tenerife, cuando todavía estaba don Pepito vivo, creo recordar, de doña María Dolores Luzardo, María Dolores Corujo Berriel, apoyando esa reforma con más fuerza y vehemencia que los propios gran canarios tienen sueño. Era algo que verdaderamente era, incluso aunque te creas eso que estás contando. ¿Te refieres a la reforma electoral? La reforma electoral, cuando se hizo, hombre, pero que ellos lo que defendían era la reforma que finalmente salió, la creación y ese regional. entreguismo que te estoy diciendo, de los lugareños, por ejemplo, que, bueno, pues no voy a dar nombres, pero los que representan ahora mismo en el Parlamento Regional, los 4 o 5 que tiene el PSOE, en el Parlamento Regional, los 3 o 4, pues... 3. Bueno, hay uno más no, ahora. 3 porque hay tiene uno más por lo regional, sí, son 4. Bueno, 3 junto con el noveno, ¿no? Tiene a Pedro Viera que va por la lista regional. 3. Pero se demuestra exactamente cada vez que hay algo que tenga que ver o que afecta a Lanzarote, como siempre toman partido por el interés, comillas, regional, que en esencia es tinerfeño o Gran Canaria. Que siempre el interés regional es Gran Canaria y Tenerife. Bueno, por cierto, ya vamos a pasar a nuestro invitado, pero sí recordar que sigue en la UCI del Negrín el joven que fue golpeado en la madrugada del pasado domingo en la zona de la explanada, en este caso de la explanada de donde se coloca habitualmente el recinto ferial, cuando se colocaba frente al Cabildo o cerca del Cabildo, pues era golpeado a las 3 y pico de la mañana. Bueno, después de por lo visto, lo que cuentan en fuentes cercanas a la Policía Nacional es que un ciudadano pues empujó a una chica sin querer, pero se le cayó la bebida o se mojó con la bebida que tenía, y entonces el novio de esa chica pues intercedió, en fin, de manera no correcta tampoco, y ya se sabe a esas horas cómo va la gente también, y lo cierto es que le propinó un golpe de tal contundencia que lo tiró al suelo, se golpeó contra el suelo y bueno, mucha sangre. Fue conducido al hospital Molina Orosa. Tras hacerse un escáner se encontró un edema cerebral que obligó a enviarlo rápidamente de urgencia al hospital, en este caso al hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, donde está en la UCI todavía, por lo menos hasta hace unas horas estaba en la UCI intentando salir de ese coma inducido que se le ha hecho. En cualquier caso, ya ha sido detenida la persona, ha pasado a disposición judicial y estamos a la espera de saber si finalmente el juez decide pues dejarlo en libertad provisional, con cargo me imagino, o en este caso enviarlo directamente a la cárcel o a la prisión provisional en la cárcel de Taiche. Vamos ahora con 2 minutos de publicidad y viene nuestro invitado Pedro Sanginés. Bueno, pues tenemos a don Pedro Sanginés, en este caso portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, y fue hace 2 años presidente de ese Cabildo. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, contertulios y televidentes. No sé si podría hacer, antes de que ustedes me pregunten, alguna intervención. A ver si usted va a hacer la pregunta y la respuesta, si tiene nos vamos, No, es que le escuchaba hablar del REF y me parece que estamos ante uno de los mejores ejemplos, no el único, pero sí el último que ilustra. Yo suelo estar pocas veces de acuerdo con Miguel Ángel, pero en esta ocasión no lo puedo estar más. Por un lado, el entreguismo del PSOE insular en su momento al PSOE regional, efectivamente, cuando se cambió la ley electoral que supuso una importante pérdida de peso político de Lanzarote en el Parlamento, en el que hoy está la presidenta que lo defendió con más vehemencia, insisto, que los representantes de las islas capitalinas, que eran los más interesados en aquella reforma electoral. Pero es que esto del REF realmente clama al cielo, porque en esta ocasión el PSOE se ha opuesto, no le quedó otra, en el propio Parlamento a este atropello, ¿no? a nuestro REF. Claro que son más 12 millones que 5, Jorge, pero perjudica en la medida
en que no mantienen el diferencial que establecía nuestro REF para ser más competitivos, y eso lo hubiese elevado a 18 millones. En fin, esto para los televidentes es sencillamente, claro, el PSOE se ha conformado, digo conformado de boquilla, allá, y de hecho, aquí han votado en contra, pero es que después, allí se han tenido que retratar, por supuesto, el senador, Manuel Fajardo Paralea en este caso, y también la diputada y consejera del Cabildo, Ariagona, son los retratados, pero en este caso el gobierno insular y el PSOE, pues 3/4 es lo mismo, ¿no? Una presidenta que no es capaz de alzar la voz para defender, claro, como Lanzarote no debe tener demasiados problemas, ¿verdad? Somos la isla con mayor paro de toda España en estos momentos, la que más ha aumentado en Canarias, ¿no? Y la que menos recuperación, por cierto. Estoy viendo a gente muy optimista por cómo van a venir las cosas. Ojalá, yo quiero serlo, pero Lanzarote presenta la menor recuperación de todas las 7 islas canarias, tanto de afluencia como de turismo extranjero. Algo nos debemos estar haciendo bien. Y claro que la industria del cine era un importante acicate, ¿no? Más en estos momentos, ¿no? Bueno, don Pedro, lo hemos llamado porque, si no me equivoco, ya estamos en el meridiano de la legislatura, ¿no? Se cumple en el Ecuador. En el Ecuador, mejor dicho. Se cumplen 2 años, en este caso, se cumplen 2 años de gobierno del Partido Socialista con el Partido Popular. Y me gustaría hacer balance de algunos, sobre todo de los temas que nosotros consideramos pues más polémicos. No sé si mañana pues la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, hará ella también el balance, me imagino que es la parte más positiva. Pero vamos a ver también lo que opinan ustedes. Por ejemplo, el otro día, don Pedro, ustedes fueron muy críticos, y aquí también usted creo que se le cogió unos cortes en el informativo, lo vi, sobre el asunto de los beneficios que ha obtenido los centros turísticos en el año pasado, es decir, en el 2020, en pleno año de pandemia, donde obtuvo 150. Decía Benjamín que a ustedes esto les molesta mucho porque evidentemente esperaban que fuera a la ruina de la empresa. Bueno, si usted quiere hablamos entonces ahora de los centros turísticos y después, ya que me lo ha preguntado, si hay ocasión, breve balance, ¿no?, de estos 2 años, porque sin duda los centros son parte de él. Vamos a ver, esto es muy sencillo. Su pretexto, el de... Pero no es verdad entonces, don Pedro, ¿cómo va a engañar la auditoría? Pero ¿cómo va a ser verdad, Jorge y queridos televidentes? Miren, suponiendo que la auditoría esté bien hecha, que ya veremos, que dicen la interventora del Cabildo y los auditores externos del Cabildo que supervisarán ese trabajo, vamos a suponer que esté bien, una auditoría no explica la autenticidad de los beneficios. La auditoría, en todo caso, refleja decisiones políticas que explican el engaño y la fontanería financiera. Quiero decir, si usted me deja explicarlo, probablemente sea fácil de entender. Si la auditoría puede estar bien, claro, pero si usted no explica que la auditoría arroja beneficios porque ha tomado decisiones políticas, como por ejemplo perdonar una deuda antigua de canon al Cabildo de 2,5 millones de euros, que usted se contabiliza como beneficio porque contablemente se puede contabilizar así, pero no son beneficios reales, sino una decisión política de condonar, de perdonar alquiler a los centros turísticos, que iba en beneficio, por supuesto, del Cabildo, de todo el conjunto de la sociedad lanzaroteña. Si usted no explica que tomó la decisión política, ya no solo que el canon antiguo se perdona, sino que el presente, que como mínimo fue siempre de 1,7 millones de euros, ahora es solo de 200.000, y usted se ahorra ficticiamente otro 1,5 millones de euros, pues 2,5 que genera ficticios y 1,5 que se perdona ficticio, pues ya va por 4 millones de euros. Digo manteniendo los criterios anteriores. Si además se inventa 1,5 millones de euros de no sé qué, 1,1. Aplicaciones informáticas que estamos preguntando, ¿qué es eso que ahora resulta? Porque nunca había existido ese ingreso extraordinario de 1,5 millones de euros de capitalización, de activos, de trabajo realizado, pero en fin. Pues ya vamos por 5 millones de euros. Los que, como mínimo, realmente habrían arrojado de pérdidas los centros turísticos si hubiese habido otras decisiones políticas y, por supuesto, otra auditoría. Pero esa es la realidad. Si usted quiere, por no extenderme mucho, ahora le desbrozo un poco sota, caballo y rey, porque es imposible que los centros hayan dado beneficio. Yo lo que digo que en cualquier caso, más allá de esa contabilidad y esa, en fin, lo que usted más o menos insinúa que son trampas,
que se están haciendo al solitario, porque al finalmente no lo estamos haciendo todos. Si es así como usted dice, son trampas que se está haciendo la propia sociedad y al final pues nos están engañando a todos, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que los ingresos fueron 12 millones, creo, si no me equivoco, 12 millones de euros. Y el coste de la plantilla de los 300 y pico trabajadores son también 12 millones. Vamos a ver, si es que esta es la madre del cordero, esto es muy sencillo de entender, ¿no? Lo digo porque, claro, escucho tantas sandeces de quien, desde luego, es verdad que no la tiene y se le nota formación en esta materia, que para los ciudadanos es muy fácil de entender. Los centros ingresan por 3 conceptos: tiendas, restaurantes y visitas. No tienen más ingresos que estos 3. Y la suma de estos 3 ingresos, no lo digo yo, lo dice su propio balance, es de 12 millones de euros, justos. Y solo la nómina de la Seguridad Social, como usted ha dicho, son 12,5, es decir, ya es más. Solo los aprovisionamientos de las tiendas y los restaurantes son 1,7 millones de euros. Solo con esto, con los aprovisionamientos de tiendas y restaurantes y nómina, ya nos vamos a 2 millones y pico de euros más de gastos que de ingresos. Es decir, 2 millones y pico de euros de pérdidas como mínimo, sin contar agua, luz, servicios exteriores, transporte, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver. Si usted tenía unos ingresos de 29 millones de euros en el año 2019, 29 millones de euros. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y ha caído a 12 millones de euros, es decir, ha caído 17 millones de euros, un 60%. ¿En qué cabeza cabe contar la milonga de que los centros han obtenido beneficios? Máximo en una empresa con 300 y pico trabajadores, a los que jamás criticamos, jamás atacamos, lo que planteamos no les afectaba absolutamente en nada. Toda la industria turística de este país, toda, sin excepción, acudiendo a la principal medida de ahorro para no entrar en pérdidas, entraron en pérdidas. Todas las de España, salvo los centros turísticos, que sin ir a los ERTE, cayeron 17 millones de euros, un 60%, y obtuvieron beneficios. Pues miren, los obtuvieron por lo que le acabo de explicar, por operaciones de fontanería financiera, decisiones políticas de perdonar deuda antigua, de bajar el canon actual, de generar unos ingresos ficticios que no existen, y así pues es posible. Ya veremos qué pasa además con las subvenciones. Porque yo no he dicho que las subvenciones del gobierno no puedan estar en la contabilidad. No, eso es mentira. Lo que he dicho es que que tienen que estar, tienen que tener un efecto neutro sobre la contabilidad, porque las subvenciones no son para los gastos de los centros. Son subvenciones finalistas, si son para la Casa de los Volcanes, entran 2 y salen 2. Efecto neutro. En esta ocasión tampoco lo tienen y también explican parte de los ficticios beneficios de los centros de arte, cultura y turismo. Manolo, ¿quería hacer una pregunta sobre esto o cualquier otro asunto de la gestión de estos 2 años? Precisamente para no incidir en lo mismo, a mí me gustaría, precisamente por lo que estamos hablando de estos 2 últimos años, una de las cosas que se ha dicho que ha sido positiva por parte de la presidenta, o que pudo serlo, es precisamente ese protagonismo que tuvo en los primeros momentos de la pandemia, donde junto con la incertidumbre y la presión que sufrieron familias y empresas, parece que intentó pues representar a la isla y dar un poquito más de transparencia. ¿Cómo se valora desde la oposición precisamente esa actuación por parte del Cabildo? Bueno, desde el punto de vista de la gestión de la pandemia y en materia sanitaria, fundamentalmente, a pesar del protagonismo del Cabildo, nosotros no tenemos nada que objetar al respecto. Digo a pesar del protagonismo porque el Cabildo no tenía competencias en materia sanitaria, pero yo creo que arrimó el hombro y hizo las cosas razonablemente bien. Por lo demás han sido 2 años de auténtica propaganda en el más amplio sentido. Ya lo explicaba antes, o sea, los datos de Lanzarote son realmente muy preocupantes. Somos la isla donde más ha crecido el desempleo, donde mayor destrucción de empresas ha habido, donde menor recuperación de afluencia y de visitas turísticas está habiendo de todas las Canarias, donde mayor desempleo juvenil hay en toda Europa. Ni siquiera han emprendido ese plan de emprendeduría juvenil, que fue la única de las enmiendas que nos aprobaron, y todavía a día de hoy está en la propaganda que ayer anunciaban que han firmado con la Cámara de Comercio las ayudas.
¿Cómo van a tramitar las ayudas? Pero si que lo iban a hacer con la Cámara de Comercio lo sabemos desde el año pasado cuando lo anunciaron. Pero si los cabildos de Fuerteventura o de Gran Canaria, bueno, el propio Ayuntamiento de Puerto Rosario ya van por la segunda de las ayudas y el de Lanzarote, es que no las ha convocado. Y estamos ya en el mes de julio. Han estado a otras cosas, ellos venían a resolver el problema del déficit inversor que tenía Lanzarote, histórico y todos los problemas del planeamiento. Mire, el balance que podemos hacer 2 años después desde el punto de vista del paro es el que le acabo de decir, no solamente el más alto de la historia, fruto de la pandemia, es verdad, con unos ERTE, como una espada de Damocles sobre la cabeza, sin planes de recuperación específica ni ningún anexo oriental, que sabe usted que se cayó, tanto por parte del gobierno de Canarias como por supuesto por parte del Estado. Nos beneficia más el café para todos porque somos los que más desempleo ha tenido, no porque haya un plan específico para Canarias ni cosa que se le parezca. Pero mire, es que desde el punto de vista inversor, en el año 2020 la isla despuntó en inversiones y el Cabildo apenas ejecutó un 7% de sus presupuestos inversores. Así era en diciembre. Cuando conozcamos los del gobierno, ¿recuerda usted el REC? 80, 90 millones de euros. Bueno, si el de Lanzarote fue del 7%, yo no quiero ver ni el del gobierno, porque lo único que han ejecutado es lo que ya estaba en marcha. El puerto de Playa Blanca, los centros educativos de Aría o también de Playa Blanca, por cierto, el búnker que estaba en licitación del hospital, y pare usted de contar, es verdaderamente de risa, ni siquiera la residencia de mayores, una de las grandes inversiones adjudicadas también bajo mi mandato, se ha dado un paso en adelante, y el planeamiento, nosotros hemos pedido un pleno extraordinario, ni siquiera lo hemos hecho público, porque el Cabildo no ha avanzado ni va a avanzar absolutamente nada, ni en el planeamiento insular, ni en el plan especial de la Egeria, ni tampoco en el archipiélago Chinijo, que lo único que han hecho es aprobar el POR de ordenación de recursos naturales, que ya estaba redactado y elaborado y enviado al gobierno antes de las pasadas elecciones. O sea, la parálisis es total, es absoluta. Y yo, desde luego, creo que no son 2 años de balance de este gobierno como para estar precisamente orgullosos. Probablemente mañana, y con esto termino, gran parte de su balance de gobierno será exponer al conjunto de la opinión pública quién es el culpable del por qué no han podido hacer más y que para ellos la legislatura comienza ahora, 2 años después, que por supuesto soy yo, ¿no? De todo. Bueno, Miguel, no sé si quería hacer alguna matización, alguna pregunta. Sí, matización también. La idea fuerza de la presidenta, tanto cuando llegó al Cabildo como todavía ahora, y lo repetirá si va a ser ahora el resumen, es que ellos llegaron, bueno, la idea suya, por lo menos la de quienes escriben sus discursos, ellos llegaron al Cabildo para devolver a la primera institución de la isla la dignidad. Ergo, también significa que ellos formaron parte de la indignidad, al menos en 2 ocasiones en el pasado mandato, porque estuvieron también allí, que es algo de Coalición Canaria, yo no sé por qué, también es verdad que el PSOE vende mejor estas cosas que cualquier otro partido. Coalición Canaria, digo, no suele recordar, y lo pasa también por alto, pero esa dignidad que efectivamente Loli Corujo Berriel empezó, se originó, se inició en el Cabildo, precisamente la primera medida en el primer pleno subiéndose los sueldos, entre ellos el suyo propio. Esa vuelta a la dignidad, ese devolverle la dignidad a la institución, empezó también secuestrando un libro, quiero recordar, que es también algo muy... Eso también, y la llevó a los pocos meses de aterrizar en su puesto a tener que cesar, por ejemplo, a alguien que era responsable de los centros turísticos por asuntos, vamos a llamar, oscuros, raros o anómalos, ¿no? Y como esa hay unos cuantos ejemplos más que yo creo que la oposición... Los caballitos, hombre, los caballitos. Los caballos, es que claro, hay luego una retaíla que podemos estar aquí 1 hora, pero es que ella va a incidir en eso y estoy convencido en lo de que va a devolver, que ha devuelto, aparte de repetir la otra matraca de la sostenibilidad y todas estas frases huecas y ya repetidas que ya no valen para nada, que están viciadas desde cuando la cumbre de Brasil, que vienen con lo de la sostenibilidad. Pero yo creo que la oposición no termina de aprovechar estas debilidades de este grupo de gobierno, que por cierto, el Partido Popular, Astrid Pérez dentro de 2 años podrá decir que también, digo, en el caso hipotético se presentara al Cabildo y fuera presidenta, puede decir también tranquilamente, igual con la misma razón que Loli, es decir, con ninguna, que vienen a devolver la dignidad al Cabildo, aunque están gobernando a día de hoy con el PP. Bueno, ¿la pregunta cuál es? La pregunta es que yo creo... digo, en tanto que él es miembro de Coalición Canaria, que Coalición Canaria no sabe quitarse de encima, por un lado, estas culpas que le echa el PSOE cuando fue corresponsable como mínimo, socio necesario como mínimo, de esa gestión del pasado mandato, don Pedro. Hombre, decirlo lo han dicho, que no haya llegado... Bueno, sotoboche, yo apenas lo escuchaba. Bueno, don Pedro.
Bueno, pues yo se lo repito una vez más, Miguel Ángel. Seguramente es verdad que en propaganda y en aparato mediático... Son los reyes. Son los reyes. En eso pues, le tengo que dar la razón. Y tal vez no haya llegado, pero sí que yo creo que cada vez que tengo ocasión le repito que de lo bueno y de lo malo que hicimos, porque claro que cometimos errores, fuimos copartícipes en los dos mandatos, los dos partidos que hoy gobiernan con Coalición Canaria, porque es que goberné o presidí la institución en dos ocasiones con el PSOE y en dos ocasiones con el Partido Popular. Por lo tanto, tiene usted mucha razón en todo eso, ¿no? Cuando habla de la dignidad, y lo volverá a hacer, y de las culpas anteriores. Miren, dignidad. Lo de la dignidad y lo del personal lo dicen porque es cierto que se sea a un jefe de servicio. Este gobierno lleva cesado, sin la menor consideración, a más de una quincena de jefes de servicios, con lo que ello supone de parálisis y desmotivación en el seno de la institución. Yo sé que estas cosas no se saben, pero la dignidad precisamente no es lo que han devuelto ni a los trabajadores, ni a la plantilla, ni muchísimo menos. Pareciera, usted lo habrá escuchado decir, que es que no hay procedimientos en la institución. Para nada, no los había. En el Cabildo de Lanzarote había procedimientos mucho antes de que yo fuese presidente. Durante se mejoraron. Y esto es lo que tendría que hacer la presidenta ahora, porque miren, lo habrán escuchado, ¿no? Hay muchísimas frases célebres en ese sentido, y el pueblo no necesita un gobierno que se queje y culpe a sus antecesores. Son votados precisamente para mejorar, ¿no? la situación preexistente, que se supone que la conocían y que la venían a mejorar. No ha ocurrido nada de esto, justo todo lo contrario. Y ahí están todos los indicadores. Es verdad que también su media docena de notas de prensa diarias, pero eso no cambia la realidad de las cosas, ¿no? Don Pedro, vamos a... Y hablando de dignidad, perdón, hay algo más indigno, que sustraer de la oposición a un consejero tránsfuga y pretender que estando en su gobierno no lo sea, imponernos que tiene que continuar en Coalición Canaria y no explicar a la opinión pública que ese blindaje está sustentado en un contubernio más que presumible para seguirle pagando desde la sanidad pública sin que ni el presidente del gobierno, ni el consejero de sanidad, ni la presidenta del Cabildo, ni el propio afectado, ni absolutamente nadie explique por qué un médico en plena pandemia cobra de las arcas públicas si nosotros sostenemos que no tiene derecho, y que sigan diciendo a día de hoy, casi 2 meses después, que ya lo explicarán. Y aquí no pasa nada, toda digna la presidenta y toda digna la institución. A mí me parece un escándalo de proporciones realmente monumentales. Y lo que es peor, por si fuese poco, es que muchos nos tememos que lo que pretendan, ya lo hemos dicho, es de aquí para atrás tienen un problema realmente muy serio, porque saben que no tenía derecho a cobrar de sanidad. Que a partir de ahora le liberen desde el Cabildo de Lanzarote. Yo creo que eso es lo que subyace, lo digo abiertamente. Pero ya el secretario, don Pedro, tomó conocimiento de que ha dejado de ser portavoz de Coalición Canaria el señor Juan Manuel Sosa. Ahí hay una grave confusión. Que dejó de ser portavoz de Coalición Canaria tuvo conocimiento al Pleno en diciembre del año 2019 tras su renuncia. Y eso ni siquiera se discute. Lo que no sabemos es si lo comunicó a Sanidad. Y si lo comunicó, ¿por qué sigue cobrando de sanidad? Porque era el único modo. Era el único modo que él tenía, y lo sabe, lo ha sabido siempre, ¿no? Y lo sabe la presidenta. Claro, como era el único modo, y esa circunstancia no se da desde hace 1 año y pico, pues entonces no tienen explicación. Antes o después la tendrán que dar, y antes o después nosotros tenemos que acudir a donde tengamos que acudir. Pero claro, el problema no es solo de aquí para atrás que ha pasado, que para mí es grave, muy grave, gravísimo. Va a haber mucha gente implicada, desde luego con conocimiento, yo creo que sí, de todo, o al menos de parte del gobierno, sino que va a pasar a partir de ahora. Porque si la pretensión es, y finalmente lo hacen, liberarle con cargo al Cabildo de Lanzarote y una sanidad, oiga, yo creo que ya el escándalo adquirirá proporciones realmente monumentales, porque si tan legal era todo lo que ha venido haciendo hasta ahora, que ya explicarán por qué no lo siguen haciendo así de legal y de correcto y de digno. Ya veremos qué pasa, pero el círculo paso se cierra. de Coalición Canaria, ¿cuál es el siguiente paso en este asunto? El siguiente paso nosotros le hemos comunicado por tercera vez, porque lo que acordó el Pleno es que seguía en CC, porque según el secretario el procedimiento no estaba correcto, él lo informa y es el Pleno el que decidió.
que continuaba siendo miembro de CC, no portavoz de CC, miembro de CC. Nosotros le hemos vuelto a comunicar por tercera vez, tal y como hicimos en el propio pleno, esta vez vía Burofax, el inicio de una incoación de expediente para mayor seguridad jurídica, porque lo que no nos puede decir el secretario, lo que no nos puede imponer el gobierno, es que un miembro de Coalición Canaria, en su gobierno, siga permaneciendo en CC. No nos lo pueden imponer. Algún modo habrá de cumplimentar de tal forma que el secretario dé por válida el procedimiento de expulsión de nuestro grupo de este consejero tránsfuga. Manolo, última pregunta, Hombre, ya nos hemos quedado sin tiempo, nos quedan 3 minutos. Yo realmente no conozco al secretario, pero me imagino que evidentemente debe saber un montón y debe saber cosas que no sabemos nosotros para que dentro de un grupo, quien decida sea la presidenta cuando no es su grupo. A mí eso me ha sorprendido sobremanera, pero de todas formas, yo soy de los que piensan que el mayor daño que le ha hecho Coalición Canaria al Partido Socialista se lo hace con este tema, pero no por lo que usted dice, sino por aquellas personas que creían que precisamente Dolores significaba un cambio en la política insular, se ven radicalmente negados porque lo más lógico es que si hay alguien que está cobrando del cabildo y se le pregunta, se responda. Eso para mí es transparencia. O sea, si le pregunto por un ciudadano cualquiera, no. Pero si le pregunto por un consejero que cobra del cabildo y que además tiene vínculos con sanidad, donde era médico, cuando ellos defienden la sanidad pública y la educación pública como valores casi absolutos, me extraña que no intenten evitar que la población esté creyendo que puede haber, como usted dice, un contubernio con ese tipo de cosas. A mí, ante eso, ya se me cae toda credibilidad. Si es fácil, oye, mire, este hombre cobra de esto, por esto y por esto. Y ya está. Yo personalmente me daría por satisfecho. Ya después se investigará si es verdad lo que contesta. Pero es que no han contestado nada, han mirado para otro lado. Así es. Lo que cobra la presidenta lo sabemos. Que por cierto, es verdad lo que dijo Miguel Ángel, fue de las primeras medidas, autosubirse el sueldo propio de los consejeros. Justo lo contrario que hice yo en el primer pleno cuando llegamos a la presidencia. Y sobre el asunto Sosa, es que más claro el agua. Eso tendría que haber estado respondido ipso facto, si no en el instante, porque no lo sabían, al día siguiente, una explicación pública de por qué cobra de las arcas públicas. Es absolutamente intolerable en democracia y en una institución pública lo que está pasando con Juan Manuel Sosa y el silencio de la presidenta. Nos tenemos que ir, pero si hay una cosa que se me había olvidado antes preguntarle, que es una crítica que se le ha hecho a usted y al gobierno cuando usted gobernaba, que a lo mejor puede tener cierta razón la presidenta del Cabildo, y es que no se hicieron bien las cosas en el convenio que el Cabildo hizo con Adislán para llevar el tema de dependencia, ¿no? Del centro de dependencia de Taiche. Tampoco, otra más. Adislán tiene casi la misma edad que yo, de existencia en la isla Lanzarote, y trabajaba con el Cabildo de Lanzarote pues décadas antes de yo llegar a la presidencia. Es verdad que las leyes cambian, que en el año 2017 se hace una auditoría y en 2019 se llega incluso a licitar, ¿no?, un estudio de cuál sería la mejor fórmula para continuar con un servicio que, si hay que mejorar los procedimientos de justificación, de la facturación, etcétera, pues que se haga. Pero para empezar, porque fue un área gestionada además durante los 10 años en que estuve en 2 ocasiones directamente por el Partido Socialista. Yo creo que se han dado patadas en demasiados traseros con tal de alcanzar el mío. Y en esta ocasión pues hasta le ha tocado, porque se ha puesto en entredicho la labor de Adislán. Y yo creo que tienen razón, porque así se ha hecho en toda Canarias hasta tanto se desarrolle la ley de servicios sociales, que existen fórmulas transitorias como el convenio hasta que se desarrolle pues el concierto social que ha de desarrollarse en el seno del desarrollo, valga la redundancia, de esta ley de tercer sector y de servicios sociales. Así lo han hecho otros cabildos de Canarias y honestamente creo que ese debiera ser el camino en el caso de Adislán, porque es un tema muy complejo, con muchas aristas, pero con muchos servicios. ¿Pero no le parece bien que haya difícilmente salido a concurso para regularizar la situación? No, es lo que le estoy diciendo, que existen fórmulas. De todas maneras no ha salido aún.
Bueno, pero va a salir. Nosotros dejamos contratado un estudio de si hacer un pliego o qué posibilidades existían para continuar con el servicio. Hasta tanto se dio prorrogado los contratos anteriores, ellos los han anulado y han anunciado que quieren sacarlos a una licitación pura. Nosotros creemos honestamente que esto requeriría de un estudio algo más concienzudo, pormenorizado. Es un servicio que tiene demasiadas aristas, muchas instalaciones son propiedad de Adislan, es una entidad sin ánimo de lucro y yo creo que, vuelvo a insistir, tal y como se ha hecho en el resto, o al menos en la inmensa mayoría de cabildos de Canarias, debiera explorarse, porque la ley lo permite, la fórmula del convenio hasta tanto se desarrolle el concierto social. Por eso no tenemos nada claro que la vía adecuada sea la licitación pura y dura a cualquier tipo de empresa que pueda venir a competir, en este caso en un servicio tan sensible como de la atención a la discapacidad. Pues Pedro, sí tenemos más preguntas, pero no más tiempo, la verdad que nos tenemos que ir. Muchas gracias y ya estaremos en contacto para analizar la actualidad insular en las próximas semanas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nos tenemos que ir, don Miguel Ángel. Hasta la próxima semana. Por cierto, ¿se ha apuntado usted en el bono turístico? No, aunque hay un escándalo ahí, mucho cuidado, se ha ¿Cómo escándalo? colapsado. Se ha colapsado. Y es lo que Colapsado no, ya ha inscrito Ya está 70.000 personas y a partir del domingo ya se arregló los problemas iniciales que hubieron. Estaba aquí creo que el viernes cuando hablaba José Juan. Bueno, 70.000 personas. Pero es una cantidad importante. Todavía queda hasta el día 12, se puede seguir inscribiendo. Sí, solamente la mitad del tiempo. Ha sido en una semana en la que se han inscrito esas 70.000 personas y además, como decía Miguel Ángel, con los problemas previos que hubo, lo previsible es que aumente considerablemente esa cantidad. Es verdad que el jueves salió a las 12 del mediodía, ya el viernes por la mañana ya había problemas, el sábado también, pero a partir del domingo ya quedó resuelto. No es que lo digan ellos, es que lo hemos comprobado con varias personas y con nosotros mismos haciendo pruebas de diferentes gente que se han apuntado de aquí desde los trabajadores de Lancelot. Pues, don Manuel, muchas gracias. Hasta el próximo día. Don Miguel Ángel. Me despido otra vez. Y le prometo que el próximo día hablaremos del gobierno, don Miguel Ángel. Muy buenas tardes.